Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los y las oyentes de Morada Noticias. Gracias por seguir aquí conectados con este podcast. Les anunciamos a partir de hoy, lunes 6 de julio de 2020, que esta temporada de Morada Noticias terminará el próximo viernes 10 de julio de 2020 para darle paso a un nuevo proyecto periodístico con más investigación, más datos y más adolescentes. Desde el 3 de agosto de 2020 nos tomamos una pausa de 3 semanitas para poder preparar para ustedes los contenidos más sofisticados y necesarios para saber no solamente en medio de esta pandemia, sino en medio de la ciudad que es Medellín, por qué somos como somos, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar y sobre todo dónde encontraremos espacios para enamorarnos, porque esa es la apuesta de Morada, vigilar el poder y mapear el placer de esta ciudad amada. En esta última semana de temporada nos acompañan Juan Pablo Pineda y Juan José Velázquez Olarte. A Yorani Alzate le mandamos un saludo muy fuerte y una pronta recuperación porque está un poco enferma. Pero estamos estas voces de los soñadores para acompañarlos y actualizarlos con las noticias más importantes que tienen que ver con la nueva COVID-19, sí, pero también toda la emergencia social que ha desencadenado. Y un ejemplo de esto son las víctimas, que su atención en esta pandemia no ha sido la mejor por parte de las instituciones y como que los gobiernos locales y nacionales se pasan la pelota. Además de eso, la alcaldía propuso el servicio de esterilización para perros y gatos de todas las personas que tienen animales domésticos acá en esta bella urbe, pero nos preguntamos qué pasa con los animales en situación de calle y también en las familias que no tienen cómo inscribirse en una plataforma virtual para recibir este servicio. Además, celebramos que ya abre el centro comercial del libro, La Bastilla, el pasaje La Bastilla. Todos esos comerciantes que denunciaban que no habían recibido las visitas de salubridad para poder reabrir con protocolos de sanidad, pues ya por fin pudieron este viernes 3 de julio y Juan Pablo Pineda nos contará la historia. Hoy tenemos muchas voces de editores de ciudad, porque por ejemplo la nota de los animales domésticos nos la presentará Julián Vergara y además de eso, Pipe, la voz titilante pero elocuente de la radio, tiene su cápsula de cine al final y también la noticia de que murió Ennio Morricone, uno de los compositores más famosos de películas del canon cinematográfico. Además de eso, como los lunes de esta temporada que ustedes pudieron disfrutar en Morada Noticias, tendremos una entrevista nueva de los editores de ciudad, Angélica Cervera. Entonces quédense conectados con Morada Noticias. Yo soy Laura Bayer y les doy la bienvenida contándoles cómo vamos en términos de COVID en Antioquia. El departamento ya reporta un porcentaje del 44% de ocupación en UCIs destinadas para COVID en unidades de cuidados intensivos. Hay 115 pacientes en el último día hospitalizadas allí. Hay 57 pacientes sospechosos y 32 que no tienen COVID pero necesitan las unidades de cuidados intensivos. El total de casos positivos de COVID en el departamento son 5.990 y hay 3.537 activos. El Valle de Aburrá, por supuesto, es la región que más tiene casos, 4.032, seguida de Urabá, que tiene 912, y la región del norte tiene 704 casos. Ya las otras regiones del departamento afortunadamente no sobrepasan los 200 casos, pero tenemos que seguirnos cuidando, sobre todo porque la curva va en ascenso. Y cierro esta información con una noticia muy importante de orden nacional. Dice la Contraloría General de la República que el 92% de los médicos en Colombia no se han realizado la prueba de COVID-19. ¿Cómo se está confirmando la falta de implementos de seguridad para el personal de la salud y las condiciones laborales que no son las mejores? Ya hemos contado en múltiples ocasiones acá en el noticiero que muchos empleados del sector de la salud están comprando los tapabocas de su mismo bolsillo. Además de eso, que muchos están contratados por prestación de servicios y no hay quien responda por su seguridad social. Por otro lado, Juan Pablo Pineda, esta mañana recibimos una noticia del alcalde que representa un alivio para los estudiantes de las universidades públicas que pertenecen al municipio de Medellín. Buenas tardes.
Clau, un saludo muy especial para vos, para Juanjo, para Yurani que está como malita también, le mando un abrazo grande para todo el equipo de casa, para mi amigo ese, ojalá te motilaras hermano, porque ese pelito tuyo como que no. Y bueno, empezando esta segunda semana de julio, hoy lunes que está como soleadito, bacano el día, hay que contar que el alcalde Daniel Quintero, a través de Sapiencia, anunció la implementación de la matrícula cero para los estudiantes del ITM, Instituto Tecnológico Metropolitano, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia. Esta es una propuesta que se venía moviendo muchísimo desde la semana pasada. El concejal Daniel Duque venía haciendo mucha fuerza por ella y bueno, según Quintero se van a invertir más de 20.000 millones de pesos y se beneficiarían más de 24.000 estudiantes de pregrado de las tres instituciones. Una buena noticia para los estudiantes que de pronto estaban un poco pensativos sobre cómo iban a poder financiarse por lo menos el semestre que viene. Muy bacano que se dé esta propuesta y que además haya calado en las profundas fibras de la administración municipal, porque fue una iniciativa del concejal Daniel Duque, aunque el alcalde se la adjudica a su concejal del Movimiento Independiente, Alex Flores. Pero aquí no importa el quién, importa que esos estudiantes van a poder tener matrícula cero y que ojalá esto sirva como precedente para que siga la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional con los estudiantes que tienen también ahí penando, porque aunque son universidades públicas, sabemos que la universidad es una oportunidad para la gente de muy escasos recursos de salir de la pobreza, y en ese sentido pues hay que tratar de que ninguno de los estudiantes del país deserte. Chicos y chicas, les recordamos en Morada Noticias que Medellín es una ciudad que necesita pensar en las personas que son víctimas, porque no solamente Medellín se ha construido y muchos barrios de nuestra ciudad se han construido con personas que vienen refugiadas de municipios de Antioquia donde el conflicto está muy recrudecido, sino que también nada más el viernes la Personería de Medellín lanzaba alertas de que el desplazamiento forzado intraurbano sigue cometiéndose aún en estos tiempos de cuarentena. Y esta alcaldía es experta en comunicar, digamos, a los cuatro vientos lo que hace bien, pero recordamos también que lo que hace bien es su trabajo, pues deberían hacerlo, digo yo, y su último anuncio es que van a atender a las víctimas de la ciudad. Quisimos saber más a fondo de qué manera, Juan Pablo. La atención por parte de la alcaldía para las víctimas en la ciudad durante esta pandemia no ha sido la mejor, según nos dijo Ana Delgado, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Medellín, pese a los anuncios de la entidad sobre acompañamiento a este sector social. Delgado indicó que las ayudas han sido pocas y que éstas han dependido más de instancias nacionales que locales, además de solidaridad particular. Bueno, nosotros al inicio hicimos un compromiso con el alcalde que se diera un Medellín Me Cuida especialmente para víctimas, pero ahí en que lo vamos a implementar y nunca se implementó nada. Y ahí la atención a las víctimas fue como las ayudas humanitarias que dio la Unidad Nacional para las personas que ya las tenían programadas, pero en realidad que se diga como un programa especial para las víctimas en la pandemia, no, como tal, no fueron atendidas como todas las familias. Nosotros como mesa pues sí hicimos algunas entregas de alimentos, muy pocas, con un banco de alimentos pues que empezamos a promover, pero todos nos decían no, es que ya le estamos dando a la alcaldía. No fue pues tampoco como efectivo, la atención fue normal para como todas las personas. Delgado dijo que desde la mesa han atendido a muchas familias en condiciones muy negativas, pero que estas ayudas no alcanzaban a durar más de una semana. La alcaldía señaló acciones de apoyo a las víctimas como mejoramientos de vivienda, ayudas económicas y técnicas para proyectos productivos, orientación para acceder a educación, salud y otras oportunidades institucionales. Sin embargo, Delgado indicó que solo hasta el próximo viernes 10 de julio la ciudad aprobará el plan de atención territorial, que concibe las acciones para la atención de las víctimas. Entonces ahí es donde se queda pues como desgajado cuál va a ser la atención a cuántas unidades productivas se van a dar, cuántas viviendas se van a dar en este cuatrenio. Ya lo otro era lo de la antigua administración, pues se dieron algunas unidades productivas, unos BUR, que es el valor único de reparación, y en vivienda pues que se hizo más bien fue como una cuestión ahí con lo de las cajas de compensación, pero eran las personas que tenían subsidio por caja de compensación y se les aplicaba pues el de víctimas de desplazamiento forzado, pero en tal así pues como que haya sido a la atención a las víctimas en vivienda pues tuvieran o no tuviesen caja de compensación, pues eso no se dice. La alcaldía manifestó que ha realizado 20 jornadas en los últimos 15 días
para facilitar el retorno voluntario de los desplazados a sus lugares de origen, además de otras estrategias de apoyo. Escuchemos a Mónica Alejandra Gómez, Secretaria de Inclusión Social. En el Plan de Desarrollo Medellín Futuro tenemos una meta clara de 1.900 retornos para las personas víctimas del conflicto armado. Hemos logrado a la fecha 20 retornos. Trabajamos los últimos 15 días para que estas familias lleguen con los protocolos de bioseguridad, con los certificados de seguridad de los municipios a donde regresan. Hemos hablado con 19 municipios para que comprendan y nos articulemos en estas medidas de bioseguridad por el COVID-19. La administración indicó que esperan llegar a 500 retornos voluntarios para diciembre de este año y a un total de 1.900 para 2023. Según la entidad, se han realizado reuniones con las juntas de acción comunal de los territorios para socializar el regreso de los desplazados, por temor de las comunidades a contagios de COVID-19. Delgado nos habló también sobre las condiciones necesarias para estos retornos. Lo que pasa es que los retornos para una persona retornar tiene que haber voluntariedad, tiene que haber seguridad y tiene que haber con dignidad. Entonces, esas tres cosas es muy difícil que se cumplan porque sabemos pues que la mayoría de los municipios de Antioquia son municipios que están permeados pues por la violencia y por ejemplo, la mayoría de las personas que han llegado aquí a Medellín y que pronto quisieran retornar Bajo Cauca, ¿en qué condiciones se van? Entonces no hay concepto de seguridad. El Bajo Cauca no tiene concepto de seguridad. Entonces no sé, pues lo que ellos hablan de retorno, la verdad yo no lo conozco. Sé que habían solo 11 familias, ahora ya pues que diga que haya todas esas familias, debe ser de pronto con algún retorno colectivo de indígenas, no sé, lo escucharemos el viernes. Las víctimas de desplazamiento que deseen retornar a sus municipios pueden inscribirse en los centros de atención a víctimas de Belencito, teléfono 385-5555, extensiones 4188 y 4189, Cauces de Oriente 269-8052, extensión 0, y Juanes de la Paz 385-5555, extensión 4192. Me alegra presentarles la preciosa voz de Julián Vergara, nuestro editor de Ciudad, quien realizó la siguiente nota con la ayuda de Yorani Alzate, que no puede acompañarnos con su voz hoy, pero que ambos, gracias a esta investigación periodística, nos cuentan qué pasa con los animales, especialmente los perros y gatos en Medellín. Ante el anuncio de la Alcaldía de Medellín de que abrirá inscripciones virtuales para el servicio de esterilización de perros y gatos mediante el programa de Zoonosis de la Secretaría de Salud, en Morada nos preguntamos qué pasará con los que están en situación de calle, que no tienen una persona que se haga cargo de ellos, o por otro lado con los ciudadanos que no tienen información o conocimiento al respecto a realizar una inscripción virtual para la esterilización de sus mascotas. Andrés Fernando Correa, líder de la Comuna 10, indicó que con esta medida la atención para estos animales será prácticamente nula. Si antes no se atendían, ahora menos. Puede ser muy novedoso el tema de la digitalización, del internet, no, Medellín, un Valle de Software, no, Medellín, que tengamos todos conexión, pero aquí hay una desigualdad muy grande en muchos aspectos, ¿no? Y sociales la desigualdad. Eso es un reto muy grande, es un reto complejo, es un reto realmente de voluntad. Con los animalitos de la calle, con los animalitos que tienen los habitantes de calle, es un tema muy complejo porque la Secretaría de Salud sobre este tipo de animalitos no tienen estrategias concretas. El reto más grande que tiene es realmente brindarle la atención a los animales que en este momento están no solo en la Comuna 10, sino en otras comunas pagando con habitantes de calle. El reto aquí sería, y va a pasar, es que los ciudadanos entonces denunciemos, que los inscribamos, que seamos nosotros los que demos frente al asunto. Y eso tampoco va a pasar porque no hay ciudadanos que van a decir, no, eso es una labor de la alcaldía como tal, y es la que debe proveer. El reto es muy grande, tiene que haber voluntad. Correa además enfatizó en que la administración tiene que llegar al territorio, buscar las familias, pues establece que en una ciudad como Medellín la digitalización lo que hará es excluir a las personas que realmente necesitan el servicio. ¿De qué manera lo han pensado? Obviamente hay que ayudarle a las familias de estatus 1, 2, 3 que no tienen con qué esterilizar o hacerle cosas a los animalitos llegando a sus casas, ¿cierto? Hay que llegarles, hay que llamarlos, hay que buscarlos, pero lo que ellos están haciendo no es que buscando a las familias, porque ellos no las están buscando. En este momento
administración está buscando a las familias. Con este tema de la digitalización lo que está haciendo es que las familias busquen a la administración. Eso es simplemente el que tenga la necesidad, métase acá, viene este link, vienen los datos y nosotros los llamamos algún día. Este link es simplemente para algunas personas, este link solamente es para los que tengan internet, los que tengan animalitos y puedan conectarse, y ya los otros no es para ninguna demás. Entonces seguramente sí pensaron, pero lo pensaron desde ahí, desde miremos a ver si la familia se conecta. El que llena el formulario lo atendemos, y el que no es porque no necesita. A las familias hay que darles a buscar, las familias hay que darles a rastrear, a decirles, venga, traemos este tema de esterilización y va a ser tal jornada, tal día, tantos días. Por su parte, Daniela Restrepo, animalista e integrante del manejo humanitario de fauna callejera, estableció que es necesario tener un grupo de profesionales que lleguen a las zonas periféricas de la ciudad, porque según ella, estas estrategias solo son pañitos de agua tibia. La única forma es tener un grupo de veterinarios ambulantes que suban a las comunas, que cojan cada barrio, pueden ser como en las sedes comunales de cada sector, porque si no, pues esos son paños de agua tibia, empezando porque por más que quisieran hacer una jornada, la unidad móvil no sube, entonces toca equipos veterinarios ambulantes que se vayan caminando hasta allá, pues se suban en bus y ya lleguen hasta el resto, pues que se suban el resto de tramo caminando, que es la única forma de controlar esa sobrepoblación, porque si no, esa gente nunca se va a enterar que existen jornadas, o sí saben que existen, pero no pueden acceder a ellas. Consultamos con la Secretaría de Salud frente a esta inquietud y aún estamos a la espera de una respuesta. Y para terminar nuestro segmento de noticias, este lunes 6 de julio no solamente abren 12 restaurantes de Medellín que volverán a tener clientes por el plan piloto de reapertura que autorizó la alcaldía, sino que además celebramos la apertura de otro sector que desde hace mucho rato tenía listo su protocolo, pero no lo habían visitado. ¿De quién se trata, Juan Pablo Pineda? Los comerciantes de las 70 librerías del Centro Comercial del Libro, en el pasaje La Bastilla, vuelven a atender de manera presencial a los clientes desde el pasado viernes 3 de julio. La apertura se da luego de aprobados los protocolos de salubridad por parte de la alcaldía tras las protestas de los comerciantes el pasado 19 de junio, porque la institución no les había cumplido con la visita protocolaria. Escuchemos a Jason Bedoya, presidente de la Asociación de Vendedores de Libros de Antioquia, Avelán. Sí, efectivamente, pues levantamos más como una protesta silenciosa o pacífica para lograr la visibilización de la administración frente a la necesidad que teníamos, y efectivamente posterior a eso hicimos unos acercamientos que igual pues ya veníamos teniendo con la Secretaría de Suministros, y posterior pudimos concretar una cita con la Secretaría de Salud. Se hizo un enlace interinstitucional con la administración o con la junta directiva del centro comercial y activamos una ruta de trabajo inmediata, en el cual constó de 2 visitas más posterior al 19, y pudimos pues como concretar unos estándares básicos de bioseguridad para poder dar reapertura al centro comercial. Bedoya nos indicó que se acordó con la alcaldía que el aforo será de máximo 30 clientes en el centro comercial para cumplir con los metros de distanciamiento necesario, además de que el edificio tendrá unas rutas de evacuación establecidas para evitar aglomeraciones. Nosotros activamos una ruta única de evacuación del centro comercial. Tenemos una puerta, nosotros contamos en el momento con 6 porterías. Solo activamos 2 y dejamos las otras 4 como zonas de ventilación. Entonces lo que hicimos fue enmallar o cercar las 4 puertas que quedaron inhabilitadas, y solamente es para ventilación, y una puerta para ingreso y una puerta de salida, y al interior lo que hicimos fue unos bloqueos de corredores para hacer una ruta única que garantice que tenemos control exacto sobre la clientela que tenemos o los usuarios que están dentro del centro comercial. De la actividad comercial garantizamos que todo cliente va a pasar por todos los locales del centro comercial, y para eso tenemos un control al ingreso y un control de conteo a la salida. Bedoya expresó que desde hace más de un mes los comerciantes venían trabajando en los protocolos de salubridad que les permitieran realizar la reapertura de sus negocios. Además, dijo que los eventos del libro de los próximos meses serán importantes para tratar de recuperarse económicamente. En este
transcurso de esta semana vamos a hacer valoraciones y porque agradeciendo también a la Subsecretaría de Patrimonio y Cultura, ahorita con estos eventos que se nos vienen como lo es la parada juvenil ahorita el 11 y 12 de julio y esperando una participación muy grande en Fiesta del Libro en septiembre, vamos a mirar los mecanismos de cómo está la situación socioeconómica de los comerciantes, porque es lo que vamos a articular para mitigar como el daño y ir explorando alternativas desde el proceso de la pandemia. Hoy ya tenemos como con la red que habíamos creado acerca en grupos de WhatsApp, los clientes que se nos han venido acercando por redes, activar unas rutas de promociones, de implementar pues como para incrementar o motivar a la ciudadanía de que se acerque al centro comercial. Pero un diagnóstico real es que hoy seguimos igual. Por ahora el servicio se prestará entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde y se tendrá un horario aparte para las jornadas de limpieza y desinfección que se realizan antes de la apertura y después del cierre del centro comercial. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Este viernes 3 de julio de 2020 y el sábado 4 de julio de 2020 no se presentaron homicidios en Medellín. Sin embargo, el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia nos dice que hay casos de junio que cambiaron su conducta a homicidio. El lunes 1 de junio en la Comuna 5 Castilla, en el barrio Belalcázar, fue asesinada Marta Cecilia Cano Tirado. Se creía que había sido un accidente porque era una mujer de 56 años que se encontraba ejerciendo su profesión de fisioterapeuta en la casa de otra mujer que vivía en un tercer piso. Esta mujer le dijo a las autoridades que Marta Cecilia le estaba ayudando a hacer una reparación en el balcón, que resbaló y cayó al vacío. Sin embargo, las autoridades dicen que según la investigación, esta muerte no fue accidental, sino que se trató de un homicidio. Además, el 14 de junio de 2020, en la Comuna 12, La América, en el barrio Ferrini, las autoridades hallaron a una mujer que podría ser evidencia de un feminicidio. Ella tenía 51 años y se llamaba Flor Teresa Castaño Duque. Era ama de casa y la encontraron en su residencia por un familiar que avisó inmediatamente a las autoridades. Parece que la atacaron con un arma contundente. Y el miércoles 17 de junio de 2020 en la Comuna 2, Santa Cruz, en el barrio Andalucía, asesinaron a Yesid Santiago Ospina Ruiz, un joven que se involucró en una riña con otro joven. Yesid tenía tan solo 19 años y esta riña pues le causó la muerte, fue asesinado en ella. Y por otro lado, ayer domingo 5 de julio de 2020 sucedieron 3 homicidios en la ciudad. El primero en la Comuna 4, Aranjuez, en el barrio La Piñuela, Juan Fernando Estrada Correa, de 37 años, un comerciante asesinado con arma de fuego. En la Comuna 7, Robledo, en el barrio Cucaracho, fue asesinada Adriana Alexandra Acosta Quintana, una mujer de 40 años que fue atacada junto con un hombre con el que iba caminando por una persona que los interceptó y les disparó en varias ocasiones. El hombre está en un centro asistencial gravemente herido, pero infortunadamente Adriana Alexandra falleció. Y en la Comuna 13, San Javier, en el barrio Betania, asesinaron a un joven de 24 años, Cristian Alexis Calle Bojacá. Con ellos llegamos a la escabrosa cifra de 195 personas asesinadas en lo que va del 2020, 195 seres amados que le están haciendo falta a alguien y que son ciudades posibles que no conoceremos. Por estas 195 vidas perdidas, especialmente por la de Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, nuestro adolescente asesinado el 17 de febrero de 2020, dedicamos un minuto de vida.
Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Oigan, una de las cosas que más tristeza me da de acabar temporada y tener que parar es despedirme de la magia de la consola, de la magia de la edición de estos podcasts. Juan José Velázquez Olarte, que ya en esto pasa a morar otros espacios creativos, otros espacios universitarios para perseguir sus sueños de vida y pues solo nos acompaña hasta esta temporada en Morada Noticias. Muchas gracias, Juanjo. Aprovecho este espacio y creo que toda esta semana te voy a dar las gracias por acompañarnos en esta maravillosa cruzada periodística de volver los datos y las cifras y las leyes y todos los componentes del Estado en términos más simples para los oyentes. Hoy conmemoramos un aniversario de una ley importante. Adelante, porfa. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Morada Noticias. Ay, qué nostalgia. No sé bien qué horas en sus casas, pero para el recuerdo debo decir que estamos en el mediodía de este lunes 6 de julio de 2020. Ya comienza la cuenta regresiva de meses para que se acabe este año. Damas y caballeros, les cuento que hoy, 6 de julio, se cumplen 5 años desde que en Colombia se reconoce por ley nacional al feminicidio como un delito autónomo, aparte del homicidio, y que tiene como resultado otras disposiciones penales contra los agresores. Así comienzan estos datos para combatir al poder. En el primer artículo de esta ley conocida como 1761 del 06 de julio o Ley Rosa Elvira Celi, se destaca que fue creada, abro comillas, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación. Cierro comillas. Y es que si tenemos un poquito de memoria en este país tan llevado del berraco, debemos recordar el horrible caso de Rosa Elvira Celi, una mujer que fue brutalmente agredida, violada, empalada y abandonada por su compañero de estudio en el Parque Nacional de Bogotá, cerca a un río, y no muy lejos de los grandes centros de poder de la ciudad. Eso fue cerquita del recinto del Congreso, donde nuestros senadores duermen o juegan Candy Crush. Lo que ocurrió con Rosa Elvira Celi causó mucho dolor, pero también indignación, sobre todo porque un político bogotano que trató de ser alcalde el año pasado le echó la culpa a ella, exclusivamente a ella. ¿No saben quién? Pues el Rafa Gorgori de Miguel Uribe Turbay. Un trato aberrante sin duda alguna. Esta ley deja hoy 705 sentencias de condena, de las cuales 75 obtuvieron penas durante el primer semestre de este año. Además, hay 461 casos con medidas de aseguramiento. En Antioquia estamos en alerta porque entre el 1 de enero y el 31 de mayo hubo 802 homicidios. De esos, 62 fueron mujeres, 8 catalogadas como feminicidio según el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia. Pero la preocupación no es solo departamental. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, este año se ha presentado 187 casos de homicidios en el país, 42 en enero, 46 en febrero, 42 en marzo, 27 en abril y 31 en mayo. Según el observatorio, también indicó que las mujeres están propensas a ser asesinadas en el ámbito familiar, es decir, en los espacios donde se supone mayor confianza, seguridad e intimidad. Además, son asesinadas generalmente por sus parejas o exparejas. Durante esta pandemia, muchas mujeres se refugian bajo el mismo techo que sus potenciales abusadores, con los indicios de que el cierre de los servicios, la ausencia de compromiso social
y los efectos del desempleo y la angustia económica sobre las masculinidades frágiles y las familias enteras están provocando un aumento en la violencia doméstica y de género. En Colombia, el término feminicidio sigue siendo un tema difícil de tratar debido a que es una decisión penal que un juez debe tomar. Los medios de comunicación deben esperar prácticamente a que el juez determine si es feminicidio y no un homicidio a una mujer. Pero para darle vida al problema y mantener el término como algo más real, más allá de las determinaciones de un juez, nosotros como sociedad debemos señalar cada uno de estos casos en los que las mujeres, por simplemente ser mujeres, están siendo asesinadas. Sin duda que esa ley es importante. Lo que pasa es que a mí personalmente me atemoriza que nosotros en Colombia somos muy leguleyos, legislamos mucho, tenemos leyes para todo, pero socialmente no aplicamos en muchos casos. Entonces, a ver, por un lado es fundamental tener la ley que respalde las acciones, pero también es ultra necesario, es completamente urgente que se sigan elaborando estrategias de pedagogía social, estrategias que nos permitan a todos como sociedad proteger la vida de las mujeres, proteger la integridad de las mujeres, proteger el bien y la honra de las mujeres. Y pues esa es una discusión que va muy de fondo, desde aceptar que no es no, que esa respuesta es tajante en cualquier sentido, de respetar también los espacios, respetar los momentos de las mujeres, no presionar nunca ninguna acción que una mujer no quiera, y entender también que hay pequeñas formas de violencia que a veces normalizamos. Entonces, repito, creo que la norma es necesaria, pero también la pedagogía social y la cultura ciudadana en el respeto a la mujer es fundamental. Es un asunto determinante. Es triste que en el departamento llevemos 8 mujeres asesinadas este año. No sé, la verdad, si ahí se están contando los transfeminicidios, que es un asunto sobre el que también hay que poner el ojo. Pero hay un dato muy triste, y es que este año en el país han sido asesinadas 24 mujeres menores de 18 años en Colombia. Esa es una cifra muy alta. 13 de esas mujeres eran niñas menores de 14 años. 13 niñas menores de 14 años asesinadas este año es demasiado. Es una barbaridad. El fin de semana pasado, finales de la semana pasada, tuvimos el caso de esta niña, Salomé, si no estoy mal, de 4 años, que fue asesinada. Y uno dice, ¿qué tan rasgada tiene que estar la sociedad para ese tipo de acciones? Sin duda que hay que cambiar las mentalidades, sobre todo las mentalidades de las masculinidades en este país. Y qué bueno, Juanpa, que mencionas lo de las masculinidades, porque precisamente pues recuerdo esa echada de culpa que le hizo Miguel Uribe Turbay a Rosa Elvira Celi por morir asesinada en Palada. Lo que nos pasa mucho en esta sociedad es que ponemos la responsabilidad en la víctima, que por lo general es una mujer, en lugar de intervenir al victimario. Y claro, sí, hay 700 sentencias de condena por feminicidios en Colombia. Sin embargo, solamente en medio año se presentaron 187 casos de feminicidio en el país, como nos contaba Juanjo. Este es un número muy alto comparado con las sentencias que hay desde 2015, entonces muchos de estos crímenes se quedan en la impunidad. Por eso yo en Morada Noticias decido decir feminicidio, aunque la responsabilidad periodística me lleva a decir presunto feminicidio. Sin embargo, decido utilizar feminicidio y no homicidio de mujer, pues porque también no se nombra lo que no existe, y para poder desnaturalizar un delito tan grave como es el asesinato de mujeres en Colombia hay que nombrarlo. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Si llegas todo cambiará. Te digo, esto me sale del tórax. Hace muchos días que te quiero ver. Tengo un mensaje que escribir en tu piel. La música aquí no parará. Está esperando a que tomemos nuestro lugar. Hace muchos días que te quiero ver. Alrededor a mí nadie me puede entender. Y yo te digo lo que siento. Me herí desde el primer momento, cuando te vi caminando lento, fomentando
aumentando la temperatura de mi cuerpo. Cuando te vi lejos de esto, te digo lo que siento desde el primer momento. Cuando te vi caminando lento, negra me matas al caminar, negra me mata tu caminar. It's me, you are my black princess. I need you out in my life every day. It's me, you are my black princess. I need you out in my life every day. Si llegas todo cambiará, te digo esto me sale del tórax. Hace muchos días que te quiero ver, tengo un mensaje que escribir en tu piel. La música aquí no parará, está esperando a que tomemos nuestro lugar. Hace muchos días que te quiero ver, alrededor a mí nadie me puede entender. Y yo te digo lo que siento, me herí desde el primer momento. Cuando te vi caminando lento, fomentando la temperatura de mi cuerpo. Cuando te vi lejos de esto, te digo lo que siento desde el primer momento. Cuando te vi caminando lento, negra me matas al caminar, negra me mata tu caminar. Te digo lo que siento desde el primer momento. Cuando te vi caminando lento, negra me matas al caminar, negra me mata tu caminar. Lo que siento desde el primer momento. Cuando te vi caminando lento, negra me matas al caminar, negra me mata tu caminar. It's me, you are my black princess. I need you out in my life every day. It's me, you are my black princess. I need you out in my life every day. Los señores de Satélite nos acompañan con Black Princess como canción del día de hoy, este episodio del lunes 6 de julio de 2020, último lunes de esta segunda temporada de Morada Noticias. Regresaremos con una temporada recargada, una tercera edición de este maravilloso producto periodístico el 3 de agosto de 2020. Prepararemos para ustedes investigaciones más rigurosas y trataremos de involucrar a más voces adolescentes y diversas. En este podcast podrán encontrar datos de COVID, no solamente las cifras del departamento de Antioquia, sino también que el 92% de los médicos en Colombia no se han hecho la prueba de coronavirus. Esto puede ser muy peligroso para nuestro sistema de salud y para todas las personas que tienen que acudir a él. Además de eso, el alcalde Daniel Quintero ya anunció matrícula cero para los estudiantes del ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor. También les contábamos la situación de las víctimas en la ciudad en esta pandemia y cómo piensan atenderlas. También porque se habla de que van a retornar voluntariamente alrededor de unas 500 personas a distintos municipios de Antioquia, de los cuales habían sido desplazadas. Y además de eso, como la alcaldía también anuncia un servicio de esterilización para perros y gatos en Medellín, nos preguntamos qué pasa con esas familias y esas personas que no se pueden inscribir en un portal web y cómo van a recibir este servicio. Además, les anunciamos con mucha felicidad que por fin el Centro Comercial del Libro, el Pasaje La Bastilla, abrió con protocolos de bioseguridad desde este viernes 3 de julio para que quienes tienen la oportunidad, también para nuestros vecinos del centro, vayan y los visiten, porque los libreros también necesitan de nosotros en esta crisis. Y conmemorábamos los 5 años de la existencia de la ley Rosa Elvira Celi, que tipifica el feminicidio como un delito en Colombia. Todas esas historias, conversaciones, noticias las pueden encontrar en nuestro canal de podcast mixcloud.com/Morada Estéreo, en nuestro canal de YouTube Morada Estéreo y también en la fanpage de Morada Colectivo. Les presento en exclusiva la última entrevista de lunes del combo de editores de Ciudad, que los jueves estuvo entrevistando a distintos inspiradores
durante esta cuarentena mientras terminaba su cohorte aprendiendo de periodismo y derecho a la ciudad. Ellos se entrevistaron, pudieron conversar con directores de cine como Víctor Gaviria, como Laura Mora, también pudieron conversar con periodistas como Patricia Nieto y como la que viene a continuación, Angélica Cervera, una mujer que admiramos y queremos mucho acá en Morada Noticias y ha sido periodista, documentalista y una amadora y andadora de esa ciudad. Estudié periodismo en la Universidad de Antioquia. Llegué al periodismo básicamente porque pues de toda la vida estudié música, estudié piano, pero siempre tuve muy claro que no quería convertir el piano, la música en mi profesión, en mi oficio. O sea, yo no quería vivir de eso porque para mí era como un mundo paralelo, una salida, un escape, era otra cosa. Entonces convertirlo como en mi profesión me parecía que era como un poco matar como esas sensaciones que me generaba la música. En el colegio donde yo estudiaba, se hacían unos exámenes que eran de vocación profesional y todas mis amigas salían como aptas para estudiar física, química, matemáticas, bueno, pues como para unas carreras así como súper difíciles y yo salía artes y humanidades, artes y humanidades, artes y humanidades. Y todo el mundo me miraba como, pues, como esta es la bobita del parche, que no sale buena para otras cosas. Entonces empecé como a explorar, tuve como unos acercamientos con el teatro y ahí descubrí que tenía como una facilidad por escribir. Yo empecé pues como a participar del grupo de teatro del colegio, pero me fue yendo mejor como haciendo los guiones o haciendo las adaptaciones pues de los guiones o de los libros a obras de teatro. Entonces empecé a escribir y se me fue dando como muy bien y fui teniendo como muy buenos comentarios y yo dije como tal vez lo mío puede ser la escritura. Entonces empecé a buscar carreras y siempre aparecía comunicación social, comunicación social, comunicación social. Yo no quería estudiar comunicación social pues por la verdad por prejuicio social, ¿cierto? Porque a uno le dicen que los que estudian comunicación social son los que van a ser las presentadoras de televisión y yo no quería ser presentadora de televisión. Entonces empecé a averiguar como con más juicio y encontré que periodismo estaba en la Universidad de Chile y en la Universidad de Antioquia. Entonces nada, me presenté, pasé, hice acá la carrera y pues haber estudiado en la Universidad de Antioquia a mí básicamente me cambió la vida. Pues yo soy hija única, estudié en un colegio de monjas, pues tuve una crianza como muy restrictiva y llegar a la Universidad de Antioquia que pues además a estudiar en el bloque 12 al lado del aeropuerto, o sea, para mí era como un mundo que se me revelaba. Aprendí muchísimo, sobre todo pues estudiar en la Universidad de Antioquia le da a uno como un contacto muy directo y muy real con la ciudad. Y eso a mí me enamoró de estudiar acá, me enamoró de la carrera, porque la carrera me llevaba más a eso, como a ahondar en la ciudad, a buscarla, a conocerla, y me enamoré de los espacios que tiene esta ciudad, que yo viví también un tiempo en Bogotá, viví un tiempo fuera del país antes de entrar a la universidad, como esos espacios que tiene Medellín para conversar. Esos espacios, pues tal vez la gente que es de acá, que siempre ha estado acá, le parecen muy naturales, pero realmente esos espacios en otras ciudades no están, o no son tan visibles, o no suceden, o no ocurren, o no se dan como con tanta naturalidad. En cambio en Medellín sí, en Medellín siempre hay una conversación permanente sobre cosas que tienen que ver con la ciudad, que trasciende incluso lo político, hablando pues como de los gobiernos de turno. La gente es muy dada como a la reflexión, a la expresión también. Entonces es una ciudad que siempre se está comunicando y eso a mí me pareció pues como muy atrayente y ahí fue cuando yo decidí como quedarme acá. Ya después, bueno, digamos que durante mi carrera tuve mucho énfasis como en el tema audiovisual y tuve mucho, pues, como algún énfasis en investigación social. Entonces, cuando ya hice la práctica, bueno, en la universidad hicimos algunos proyectos audiovisuales que fueron unos documentales para Telemedellín y pues ahí como que me enganché mucho con el asunto audiovisual. Pero ya cuando fui a hacer la práctica, quise como intentar otra cosa, como otro formato que nunca había hecho. Entonces decidí hacer la práctica en un medio de comunicación escrito. Y ahí es cuando entró al periódico El Tiempo, hice la práctica un año y luego me quedé 6 años más. ¿Qué es lo que has leído y cuál es tu escritor favorito? Y nos puedes contar una crónica que todavía recuerdes.
Algo relacionado con el periodismo, pues a ver, obviamente las crónicas siempre me han gustado mucho. En algún momento empecé a encontrar mucha fascinación como por el asunto del periodismo literario, o sea, esa discusión que todavía existe de dónde está la delgada línea entre los géneros narrativos, o sea, dónde está el periodismo literario y dónde empieza la literatura de no ficción. Eso a mí me obsesionó en algún punto. Yo realmente nunca he sido amiga de la ficción en cuanto pues a la escritura, o sea, nunca me he aventurado a hacer literatura. Siempre lo mío tiene que ver más como con el periodismo narrativo y con los reportajes o con las crónicas. No me he aventurado tampoco mucho a hacer periodismo literario, pero sí tengo mucha fascinación como por leer esas crónicas que a uno lo dejan como sin saber realmente si eso es literatura o es periodismo. Me parecen unos maestros los que lo saben hacer bien. Aquí en Colombia, por ejemplo, una crónica de La niña más odiosa del mundo, creo que se llama, de Alberto Salcedo. Es un cuento básicamente, pero en realidad es una crónica. Esos textos como que se mezclan y tejen como esos géneros me parecen fascinantes. Entonces a partir de ahí como que empecé a leer muchos libros que eran más como compendios de crónicas, de grandes crónicas latinoamericanas. Entonces ahí descubrí a Leila Guerrero, conocí mucho más de Martín Caparrós, bueno, Alberto Salcedo, que por ser colombiano, pues uno normalmente no acude mucho a los escritores colombianos. Entonces esos nuevos cronistas de Indias también me gustan mucho, los he leído mucho, me gusta volver a ellos cada cierto tiempo porque me entretienen maravillosamente, porque su escritura es muy cercana como a lo que yo en algún momento quiero lograr narrativamente, sin importar el formato que sea, si es en una película, en una crónica, en lo que sea, pero me atrae mucho la pluma de los cronistas, de los nuevos cronistas de India. ¿Has escrito una crónica o has escrito algo que se parezca a la crónica? Yo creo que en el tiempo alcancé a escribir algunas. Unas se escribieron originalmente como crónicas, pero se publicaron como informes especiales. Por ejemplo, una investigación que hice durante un año sobre la escombrera de la Comuna 13. Yo quería publicar la manera de crónicas donde fueran los personajes los que evidenciaran pues como todo el asunto turbio que yo había encontrado en la investigación, pero al final pues obviamente eso se publicó en el tiempo, entonces se publicó en otro formato, o sea, como más informe especial, entonces los testimonios los redujeron un montón y los sacaron como más infografías, entonces el formato cambió y terminó siendo como un reportaje, pero inicialmente eso está escrito como una crónica. Angélica, dentro de todo ese marco de cosas, a qué hora llegas al cine? Pues, ¿cuál es? Cuando yo estaba estudiando periodismo en la Universidad de Antioquia, se abrió la facultad, no, se abrió otro pregrado que era comunicación audiovisual. Entonces muchos de mis compañeros migraron a esa carrera, o sea, dejaron el periodismo y se fueron, pues se cambiaron de carrera, pero pues seguimos siendo amigos porque eran la misma facultad y todo. Esos amigos de los que les estoy hablando hoy son los productores de Monociclo, o sea, los directores y los productores de Los Nadie, los productores de Los Días de la Ballena. Pues esa relación, digamos que siguió y ya después pues yo me fui por un camino muy distinto que fue el periodismo. Ellos pues obviamente sí empezaron a hacer audiovisual, unos cortos, pues como cositas chiquitas, pero nos seguíamos viendo y seguíamos conversando en el Parque del Periodista, en el Guanábano, en fin. Entonces seguimos siendo amigos y pues digamos que juntos íbamos al Festival de Cine Santa Fe de Antioquia, que para mi generación fue un festival de cine muy importante, porque ahí fue donde todos realmente nos contagiamos como del amor por el audiovisual, sobre todo por el cine. Entonces ya nos aventuramos a hacer cosas que algunas se proyectaron en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia y pues en ese festival uno conocía a mucha gente, muchos actores, directores, productores, entonces como que por ahí nos empezamos a envolver con el asunto. Víctor ama a los estudiantes, entonces nos hicimos muy amigos de Víctor. Víctor nos contrataba durante el festival para hacer apoyo logístico, para mover sillas, colgar bombillos, bueno, para todo. Y ahí fuimos entendiendo un poquito como del mundo del cine y del audiovisual y ya pues muchos se lanzaron a hacer. Yo hice algunas cosas, pero estando todavía en la universidad. Sin embargo, pues ya cuando empecé como mi vida profesional oficialmente, no hice más audiovisual. Cuando se acabó el Festival de Santa Fe de Antioquia o cuando ya dejó de ser tan bueno y cuando ya todos trabajábamos, ya entonces nos íbamos a ir al Festival de Cine de Cartagena y allá pues como que nos seguimos contagiando por el amor del cine
y ya otros decidieron como dedicarse a eso en forma. Incluso hubo como una oleada de compañeros o de amigos que se fueron a hacer maestrías en Barcelona en temas de cine, arte, diseño sonoro, producción, dirección, escritura, en fin. Y ya entonces empieza a haber como una cosecha de todos esos años de cercanía con el cine y de interés por el cine, y ahí es cuando empiezan a salir Los Nadie y bueno, todas estas producciones que ustedes ya conocen. Yo venía escribiendo una historia que creía que iba a ser un libro, mi primer libro, y era la historia de un niño de 4 años que un día decide decirle a sus papás que no quiere seguir siendo niño, porque no lo es una niña y se llama Laura, y a partir de ese momento ella va a ser Laura. Entonces yo empecé a escribir esa historia, ya llevaba varios meses escribiéndola, fui a un festival de cine y allá pues en medio de las conversaciones y las cosas, de hecho fue el festival de cine donde se estrenó Los Nadie, y bueno, como que en medio de conversaciones con productores, con directores, en medio de las fiestas y pues de hablar con tanta gente del mundo del audiovisual, yo les conté como lo que yo estaba haciendo, que yo estaba escribiendo una historia de una familia que tenían un niño que era transgénero y que bueno, como todo lo que pasaba alrededor de una decisión de esas, y en fin, y entonces todo el mundo me empezó a decir como, ¿y cómo es? ¿Y cómo se ve? Pues como que empezaron a pedirme como mucho referente gráfico visual. Entonces todo, pues yo terminé como mostrándole la foto del niño, que ahora era niña, a todo el mundo, hasta que ya como que me fui dando cuenta que tal vez el formato para contar esta historia no era un libro. Y después ya la gente me empezó a decir como, no, marica, eso es una película, eso no es un libro, es una película, todos necesitamos ver a Laura, o sea, todos queremos ver a Laura. Pues no pasa como desapercibido que me cuentes esta historia y yo no quiera saber cómo es, cómo se ve, qué piensa, o sea, necesitamos como ver interactuar ese personaje. Entonces ahí fue cuando decidí como cambiar el formato y bueno, ya pues como que mucha gente se empezó a enamorar de la historia y se empezaron a sumar. Ya después cuando yo escribí pues con lo que había escrito hasta ese momento, hice como una adaptación a una primera versión de guión y fue cuando me presenté al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y me gané la categoría de desarrollo. El asunto es que esta historia real, historia sucede en un pueblo que se llama Alfaz del Pi, queda en Valencia, en España. Entonces, bueno, pues armé un equipo de trabajo que está conformado por el productor de Los Nadie, que es Alexander Arbeláez, por el director de fotografía de Los Días de la Ballena, que es David Correa, por un asistente de dirección que es Manuel Villa, que es el asistente de dirección de los documentales de Daniel Abad, de Carta a una sombra y de Smiling Lombana. Y nos fuimos para España a rodar la película. Ya luego cuando volvimos nos ganamos otro fondo, que fue el fondo en la categoría de postproducción. El año pasado estuvimos con la película en el Festival de Cine de Cartagena, en un taller de documental, esto es cine documental, y estuvimos también en Brasil en un festival de documentales que se llama Doc Sao Paulo. Yo tengo una pregunta con respecto a eso, que pues muchas veces como que me he cuestionado si el cine es como que el complemento de por sí de todas las artes o no hay por qué compararlo, por ejemplo, con el periodismo. Pues mira, eso es una discusión que incluso yo he tenido varias veces y hace poco la tuve con el director de fotografía de mi película, porque él está haciendo también su primer largometraje. Y hablábamos de eso, de si hacer una crónica o escribir una crónica era parecido a hacer una película de no ficción. Yo creo que la respuesta no existe, pero en mi caso yo sí siento que son asuntos muy diferentes en el hacer, aunque compartan ciertas cosas. ¿Qué cosas comparten? Por ejemplo, un texto periodístico, pues estamos hablando como de géneros narrativos, un reportaje, una crónica, que es como lo que más se puede parecer al cine documental. Tienen un arco narrativo, es decir, algo que los impulsa. Tienen una estructura narrativa también con la que uno parte a contar la historia. Pero cuando tú escribes una crónica, tú ya sabes el final.
O sea, si a ti algo te va a motivar a escribir una crónica es porque tú ya sabes que esto tuvo una especie de desenlace o sí, como algo que pueda parecerse a ello. De alguna manera ya conoces como de forma redondeada la historia. Mientras que cuando tú te vas a hacer un documental o te vas a hacer una película de no ficción, tú tienes ese punto de partida que es ese arco narrativo, pero tú no sabes a dónde vas a llegar. No sabes en qué momento vas a dejar de rodar, en qué momento vas a decir, acá paramos, que es muy distinto a la ficción. La ficción sí tiene una preproducción de rodaje donde se sabe cuántos días son, qué se va a grabar cada día, dónde, todo. Siempre habrá un debate entre para qué pasar por la academia, para qué pasar por la escuela y para qué pasar por la universidad. En el caso tuyo, ¿qué te dio y qué te quitó la universidad, por ejemplo, en el oficio de periodista? Yo aprendí a ser periodista el día que terminé la universidad. Yo aprendí a ser periodista cuando salí a la calle. Yo aprendí a ser periodista cuando empecé a hablar con la gente. Pero me creí periodista desde el momento en el que dije estoy estudiando periodismo, ¿cierto? Digamos que yo tuve la ventaja de tener profesores como Juan José Hoyos, como Ricardo Aricapa. Entonces, pues a mí la universidad sí me dio mucho en cuanto a que me sembró el amor desde el principio por esos géneros narrativos, pero así como que yo diga que hubo algo que seguramente no lo pude haber aprendido si no hubiera estado en la universidad, lastimosamente no, y yo vengo de una facultad de periodismo muy buena. Lo que pasa es que esto es un oficio, o sea, esto no es ser contador, esto no es ser abogado, esto es un oficio y como todos los oficios que están relacionados con las ciencias sociales y humanas, se aprende haciendo y si aprendes en el contacto con el otro, en la conversación con el otro, en la necesidad de entender al otro, en la investigación. O sea, por ejemplo, las cosas más importantes que yo aprendí del periodismo las aprendí viendo clases que eran realmente de antropología. Por ejemplo, todas las herramientas para hacer investigación social cualitativa, esas son las bases del periodismo, que es aprender a preguntar y es aprender a investigar. Los periodistas hoy en día no saben investigar y eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, eso son cosas que uno no las ve estudiando periodismo, las ve estudiando antropología, psicología, bueno, pues como otras carreras de ciencias sociales. Lo que pasa es que uno en la academia digamos que uno sí puede empezar a definir conversaciones y ampliar otras miradas. Conversación de arte, ciudad y amar. El compositor de bandas sonoras como las de La Misión, El Bueno, el Malo y el Feo y The Hateful Eight, Ennio Morricone, murió hoy 6 de julio en Roma, a sus 91 años. Conocido por trabajar muchas veces con su ya difunto amigo Sergio Leone, director de diversas películas de spaghetti western, se podría decir que es uno de los que le otorgó identidad al género, trascendiendo claro la misma pantalla, produciendo sensaciones con su música rica en armonía y en contrastes. Su vida no se podría reducir a los premios, por más logrado que sea su trabajo. Recibió un Oscar honorífico a inicios del siglo y en 2016 le fue por fin otorgado un Oscar a Mejor Banda Sonora por la película Hateful Eight de Quentin Tarantino, otro de sus grandes admiradores, y que ya había utilizado varias de sus bandas sonoras en otras películas como Los Bastardos sin Gloria, como Kill Bill, como Django Desencadenado. Ahí escuchábamos a la voz titilante pero elocuente de la radio, Felipe Palacio, que de una entró hablando de cine porque se despide de Ennio Morricone, uno de los grandes maestros de las bandas sonoras en el canon cinematográfico. Después de esta emotiva despedida, pues le doy paso a su conversación con Juan Pablo Pineda sobre la última recomendación de cine que nos queda en esta temporada, pero sabemos que para la próxima temporada van a quedar muchísimas más conversaciones, muchísimas más notas y además de eso también se viene un podcast específicamente para los amantes del séptimo arte, así que hay mucho de cine para hablar en Morada. Felipe querido, qué placer volver a saludarte.
para estas conversaciones de cine de los lunes. Venimos de 3 puentes festivos que nos evitaron, que nos impidieron mejor poder tener nuestras acostumbradas charlas de inicio de semana. Y hoy venimos con una película espectacular, en lo artístico, por así decirlo, una película muy bella. Pero por favor, cuéntale a los oyentes cuál es esta película que la propusiste tú. Hola Juan, sí, ya 3 largas semanas, 3 larguísimas semanas sin tener nuestro encuentro usual, pero espero que, aunque no hayamos tenido nuestro encuentro usual, hayan sido semanas muy llenas de cine, de descubrimientos nuevos, de contemplaciones nuevas. Hoy venimos con una grandísima película, en mi opinión grandísima, pues me atrevería a decir, que se llama Juventud. Youth, del año 2017, del director Paolo Sorrentino, que también ha sido director de una película que ganó en Cannes, La Gran Belleza, y que también hemos hablado nosotros de ella, recomendadísima también. Y bueno, la película va sobre un director de orquesta que pasa sus vacaciones en un grandísimo hotel en Suiza, en un lujosísimo hotel en Suiza, con su mejor amigo que es director de cine, que está escribiendo su última película, la que él llama su legado intelectual, su testamento. Y lo interesante es que la película nos va metiendo en las personalidades de estos y nos empieza a mostrar un poquito sobre una decisión que él toma al inicio. Bueno, a él le proponen dirigir la Filarmónica de Viena para el cumpleaños del príncipe Philip de Inglaterra y ser decorado, el director ser condecorado caballero. Él se niega y uno se pregunta, pues, ¿por qué se niega? Y él siempre alude a razones personales. Pero lo interesante de la película es que va siendo una reflexión muy fuerte sobre la juventud, o más que sobre la juventud, sobre el tiempo. Pipe, yo estoy de acuerdo con vos. Justo quedé pensando al ver la película en una comparación con Medianoche en París de Woody Allen, de la que hablamos alguna vez. Te acordarás que en Medianoche en París el concepto iba muy ligado a aceptar el presente, desligándonos un poquito de esos pasados utópicos que nos gustaría haber vivido y que quizá no vivimos. Yo siento que en Youth, hay una mirada muy interesante, pero yo diría que al revés. Hay una especie de concepto en la película que pide, que propone, aceptemos el pasado que vivimos, aceptemos lo que pasó, bueno o malo, fue como fue, y estamos viviendo un presente que se configura por ese pasado y llegaremos al futuro, ¿cierto? Hay una escena muy bonita, te acordarás de ella, en la que Harvey Keitel, el actor, no me acuerdo el nombre del personaje en la película, pone a una de sus guionistas a mirar por unos binoculares hacia los Alpes, si no estoy mal, y le habla sobre el pasado y el futuro, y le dice una frase muy bella en la que dice como el futuro lo sentimos muy cerca, muy encima nuestro, y el pasado está muy atrás, muy lejano. A mí eso me pareció fenomenal, porque es esa mirada al pasado muy interesante, de ya cómo se configura el tiempo que vengo diciendo, y la película lo demuestra con muchísimas de las acciones y muchas de las conversaciones que hay entre los personajes. Es un asunto muy, muy interesante, a esa mirada al tiempo. Yo quisiera hacer una precisión. La película es del año 2015, no 2017, como había dicho anteriormente. Me equivoqué, perdón, por 2 años. Y sí, esa escena que vos decís es bellísima. El personaje de este actor es Mick Boyle y es el director de orquesta. Y justamente yo quisiera repetir esa escena. Él está apuntando a los Alpes suizos, sí, y él le dice, esta es tu mirada cuando eres joven y ve los Alpes de cerca. Después pone los binoculares al revés, apuntando a los amigos. Y así es tu mirada cuando eres viejo. Eso es justamente lo que le dice. Y lo que me parece tenaz, de la película es que la película maneja unos conflictos muy, muy, muy maravillosos. No sé si te acordás que durante la estancia en el hotel el director va escuchando el sonido de un violín, de un niño que está aprendiendo a tocar violín, que es pam, pa, pa, pam, pam. Y ese es el sonido de la obra que había compuesto para alguien de quien se había enamorado mucho y que algo lo llevaba a negar tocarla otra vez. Y justamente eso nos lo revela después. Entonces es como si ese pasado siempre estuviera presente en todo lo que hace, necesariamente. Gracias amigos y amigos, parceros y parceras por escuchar Morada Noticias. En esta última semana de emisión de la segunda temporada pararemos 3 semanas para traerles trabajos de investigación un poquito más profundos, más abroceados,
que les alegren un poquito más la cuarentena o que los indignen, pero con toda la razón. Gracias por escucharnos en este lunes 6 de julio de 2020. Los esperamos mañana con las entregas favoritas de todos de martes, Chaman Mori, @Catagus en Instagram, y toda la buena onda que consiste en narrar las noticias en las voces de los soñadores. Feliz lunes para todos. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.